Josué capítulo 10. Bien. Eh, a modo de contextualización, vamos a recapitular ciertos pasajes de este libro de Josué. Ya vamos estudiando 9 capítulos y en estos 9 capítulos hemos visto ya ciertos detalles, ¿no? Pero antes de eso, debemos recordar que el libro de Josué se divide a modo de estudio, ¿no? Podríamos dividirlo en 4 partes. Del capítulo 1 al capítulo 5 vemos la preparación, la preparación de Josué y del pueblo, ¿no? ¿Qué preparación? La preparación para que ellos puedan ingresar a la tierra prometida. Del capítulo 1 al capítulo 5 todavía no los vemos ingresando a la tierra prometida, o no lo vemos todavía en batalla, mejor dicho, ¿no? Vemos a Dios exhortando, a Dios dando instrucciones, al pueblo obedeciendo, cruzando el río, pero no los vemos todavía en batalla en sí. A partir del capítulo 6 al capítulo 12 ya vamos a comenzar a ver batallas, ¿no? Vamos a comenzar a ver la conquista, ¿no? Dentro de esa conquista ya hemos visto que han conquistado 2 pueblos, Jericó y Jai, ¿no? Estos 2 pueblos, ¿no? De los cuales quizás el más fuerte era Jericó, que estaba rodeado de muros, y Jai, que era una ciudad pequeña, pero que finalmente también recobra notoriedad porque en un principio cuando el pueblo de Israel va con su autosuficiencia a querer vencerlos, Jai termina persiguiéndolos y matando a algunos hombres de Israel, ¿no? Entonces Dios hace toda una lección en cuanto a esto y el pueblo tiene que volver a confiar en Dios, tiene que de alguna manera ver hacia adentro y juzgar el pecado que estaba dentro del pueblo. Básicamente me estoy refiriendo a Acán y su familia, ¿no? Juzgan el pecado, se arrepienten con Dios, van nuevamente contra Jai y terminan conquistando incluso esa tierra, ¿no? Después de eso, en el capítulo anterior vimos cómo es que se había entrometido un pueblo en el sentido de que se había camuflado y había hecho pacto con Josué, ¿no? Bien, todo eso estamos viendo, estamos en esa porción de la conquista que va del capítulo 6 hasta el capítulo 12. Capítulo 13 al 21 vamos a ver la distribución de las tierras y el capítulo 22 al 24 vamos a ver la exhortación que hace Josué al pueblo. Entonces, Buenas volvemos, noches, pastor. volvemos buenas noches, volvemos a ese punto de la conquista, ¿no? Entonces ya estamos en el capítulo 10 y el día de hoy vamos a ver cómo es que logran derrotar a 5 reinos, ¿no? O a 5 pueblos, ¿sí? Entonces... aunque ya han conquistado Jericó, vuelvo a repetir, han conquistado Jai, ahora van a conquistar otros 5 pueblos. También otro para ubicarnos, es bueno recordar de que cuando ellos comienzan a conquistar la tierra prometida o estos pueblos cananeos, comienzan desde el centro. Si tuviéramos que ver un mapa, no comienzan por el norte, tampoco por el sur, comienzan por el centro. Básicamente lo que van a hacer es dividir todos estos pueblos en dos, ¿no? Luego se van a asomar hacia el sur y luego van a ir para el norte, ¿no? Entonces, dentro de ese centro está Jericó, está Jai y los 5 reinos a quienes van a derrotar que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Entonces, pero el capítulo 9, es decir, el capítulo anterior, nos muestra cómo es que un pueblo de los Gabaonitas habían hecho pacto con Israel, ¿no? Y ciertamente Josué y todo el pueblo no discernieron, no consideraron a Dios, e hicieron un pacto con ellos. Y a veces lo vemos como que, qué torpeza, ¿no? De parte de Josué y todo el pueblo. Pero veamos desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Ciertamente no han obrado bien, pero finalmente han hecho un pacto. Y como pueblo de Dios ellos tienen que honrar ese pacto. Pero si nosotros vemos esta misma historia desde la perspectiva de los gabaonitas, estos gabaonitas han sido muy astutos y inteligentes, diría yo, porque al enterarse de la fama de Dios, de la fama de Jehová, cómo es que de pronto Jehová tiene ese trato especial con Israel, esa fidelidad con su pueblo y cómo es que los ha librado de los egipcios, cómo es que les ha dado batallas en el desierto, cómo es que acaban de vencer a Jericó y a Jai. Ellos entran en cierto temor hacia Dios, no tanto hacia el pueblo de Israel, sino hacia Dios, hacia Jehová. Y más allá de pelear contra Jehová, lo que ellos como gabaonitas hacen es rendirse ante Dios.
porque al rendirse ante el pueblo de Israel se están rindiendo ante Dios y se están haciendo siervos del pueblo de Israel y en el trasfondo se están haciendo siervos de Jehová, ¿no? Entonces, el temor a este pueblo los ha llevado no a pelear con Dios, sino a rendirse ante Dios y el pueblo que estaba representando a Dios, ¿no? Y entonces, si nosotros entendemos eso y nos ponemos en la posición de los gabaonitas, diríamos, qué inteligentes que fueron, ¿no? Muchas personas hoy en día, y me incluyo quizás ahí, te incluyo ahí, en más de una ocasión hemos tratado de ir en contra de Dios, cuando lo más inteligente es rendirse y someterse a Dios, ¿no? El verdadero temor a Dios debería llevarnos a eso, no a huir de Dios, mucho menos en ir contra de Dios, sino a rendirnos bajo la voluntad de Dios. Es lo más inteligente que podría ser el ser humano, tal como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Si comprendes las misericordias de Dios, si comprendes el poder de Dios, si comprendes todo lo que Dios ha hecho, lo que debemos de hacer es entregarle nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable, mas no huir de él, menos irnos contra él, ¿no? Entonces, pero volvamos a la historia. Mira, quedó claro que Israel, Josué, como representante de este pueblo, han obrado, han hecho pacto cuando no debían hacer pacto, pero hoy vamos a ver cómo es que ellos tienen que honrar ese pacto. Los gabaonitas van a estar en una situación difícil y van a acudir ante Josué y el pueblo de Israel por ayuda. Entonces vamos a seguir aprendiendo de estos gabaonitas. Lo mejor que podríamos hacer cuando estamos en aprietos es acudir a Dios en ayuda, no ir en contra de Dios. Verso 1 dice entonces, cuando Adonisedec, este es un nombre un poquito complicado de pronunciar, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, hasta ahí. Dice Adonisedec, rey de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén ya existía aquel entonces, ¿me dejo entender? Existía justamente en la tierra prometida. Aún no había sido tomado por Israel. Más adelante este Jerusalén va a llegar a ser capital de qué? Del pueblo de Israel, ¿no? Este Jerusalén va a llegar a ser capital del pueblo de Israel o de la región de Judea, ¿no? Pero vemos aquí en sus orígenes pertenecía a esta serie de pueblos que estaban en Canaán, que era la tierra prometida, ¿no? A los cuales va a conquistar Israel. Y tenían un rey, y su rey dice es Adonisedec. Esto me recuerda un poco, este nombre me recuerda un poco, no solo porque suena, sino por su significado. ¿Sabes qué significa Adonisedec? Adonisedec significa rey de justicia. Y hay un nombre en la Biblia, en el Génesis 14, que también la Biblia nos hace referencia, que también es rey de justicia. Estoy hablando de Melquisedec. Cuando Abraham de pronto dice, estaba volviendo de una batalla que había vencido a cuatro reinos, volvía con el botín, fue y entregó ofrendas a Melquisedec, rey de Salem, que es el otro nombre que lleva Jerusalén. Es decir, estamos hablando del mismo pueblo, el mismo lugar en distintos tiempos. Pero este Adonisedec, aunque tiene el mismo significado que Melquisedec, este Adonisedec, vamos a verlo acá, que no está a favor de Dios, como estaba Melquisedec, que era rey de justicia, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo. Este Adonisedec más bien está en contra de Dios y va a reunir una serie de reinos para luchar contra los Gabaonitas, pero en el fondo contra Dios mismo, porque ellos van a saber que los Gabaonitas están aliados o están en alianza con Israel, el pueblo de Dios. Entonces, este Adonisedec de alguna manera no está haciendo honra al significado de su nombre, que significa rey de justicia, sino que simplemente por lo contrario, está tratando de buscar su propia justicia, haciendo alianza con otros reinos y querer pelear contra Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos una serie de sombras y tipos también de lo que va a ocurrir en un futuro, en el Apocalipsis, ¿no? Como es que el falso Cristo va a reunirse en contra de Dios, ¿no? Como es que el falso Cristo va vamos a decir,
va a conspirar contra Dios mismo, ¿no? Entonces aquí vemos una especie de sombra de eso, ¿no? En el mismo lugar donde en algún momento reinó Melquisedec, ahora está Adonisedec tratando de hacer justicia a su manera en contra de Dios. Bien, entonces eso te lo doy como detalle. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Entonces, el rey, este Adonisedec de Jerusalén, se entera cómo es que el pueblo de Israel había vencido a Jericó, había vencido a Jai, y no solo eso, también están enterados que los Gabaonitas o Gabaón, ¿no? Los moradores de Gabaón, que son los Gabaonitas, habían hecho paz, es decir, alianza con el pueblo de Israel y estaban entre ellos, estaban en una alianza, en una comunión. Entonces, ¿qué va a hacer este rey Adonisedec? Más allá de decir, oye, yo voy a hacer lo mismo que los Gabaonitas, ya que conozco la fama de Dios, del Dios de Israel, y cómo es que es un Dios de victoria, cómo es que es un Dios poderoso, cómo es que es un Dios justo, cómo es que es un Dios celoso, cómo es que es un Dios este, fiel a Israel. Más allá de llevarlos a ellos a decir, yo también me voy a aliar con Israel, los va a llevar a conspirar contra los Gabaonitas. Dice, tuvo gran temor. De que tuvo temor, pero este temor no lo llevó a buscar alianza con Dios, sino lo va a llevar a pelear contra Dios, dice. Porque Gabaón era una gran ciudad, una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Con esta descripción seguimos aprendiendo de Gabaón. Gabaón dice que era una gran ciudad y eran mayor que las de Jai, ¿no? Entonces, si ellos eran una gran ciudad y mayor que las de Jai, es decir, era una ciudad fuerte, ellos pudieron haberse atrevido a luchar con Israel, pero no hicieron eso, ¿no? ¿Qué hicieron los Gabaonitas? Hicieron alianza con Israel, usando sus estrategias, sus mentiras, lo que fuese, pero prefirieron rendirse y someterse y volverse siervos de Israel y del Dios de Israel. Entonces vemos que no pusieron su confianza en su fortaleza o en su grandeza, sino ellos estratégicamente se someten a Dios. Entonces es algo que vamos a aprender a ellos, ¿no? A veces es difícil que el ser humano, cuando de pronto considera que es fuerte, considera que es capaz, mejor dicho, en su orgullo, muchas veces no hace alianza con Dios o no busca de Dios y piensa que solo los débiles deben de buscar de Dios o someterse a Dios. A veces nuestra fortaleza o lo fuerte que podemos ser en algún área de nuestra vida nos puede llevar a eso, ¿no? A no buscar de Dios y pensar que nosotros lo vamos a solucionar. Los gabaonitas no hicieron eso, a pesar de que era una ciudad más fuerte que los de Jai, a quienes Israel los había vencido. Ellos dicen, no, nosotros por qué vamos a estar peleando a pesar de que somos fuertes con Israel si está claro que Jehová de los ejércitos está a favor de Israel. Mejor hacemos alianza. Es lo mejor que podemos hacer también nosotros como personas cuando de pronto vienen dificultades, decir, Señor, ¿por qué tendría que pelear contra ti? Mejor me someto a ti, que es lo mejor que puedo hacer. Pero el orgullo muchas veces no permite eso, ¿no? Entonces nosotros identifiquemos, ¿no? Ante una situación, más allá de creerte fuerte, mejor sométete y deposita toda tu confianza en Dios. Es mucho más seguro estar bajo las alas del Altísimo que estar confiando en nuestra propia grandeza o fortaleza o virtudes o capacidades. Es mucho mejor estar bajo las alas del Omnipotente. Amén. Entonces mira lo que dice el verso 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, por otro lado, el otro rey de Jerusalén, envió, dice, a Joam o Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo,
Entonces, este hombre, Adonisedec, va a buscar alianza, ¿no? ¿Qué es lo que va a decirle a estos reyes? Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque han hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Finalmente ellos sabían que Gabaón ya está seguro bajo el pacto que había hecho con el pueblo de Israel, ¿no? Pero aún así su necedad lo lleva a este rey a aglomerar otros reinos y decir, vayamos y peleemos contra Gabaón, ¿no? Derrotémoslo. Comencemos por Gabaón y luego su siguiente paso iba a ser, claro, pues Israel, ¿no? Entonces, finalmente ellos se ven peleando contra Dios. Mira lo que dice el verso 5. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, es decir, el que reunió todo esto es el de Jerusalén, ¿no? Pero va a llamar otros 4 reyes de los 4 pueblos y se van a juntar, ¿no? Dice, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella, ¿no? Entonces, es interesante, ¿sabes qué? Notar lo siguiente, No me escuchas, pues, José, no que, hay, mi- no hay que, señal. que mientras tanto que Gabaón no hacía alianza con Israel, no tenía problemas con estos 5 reyes. Pero en el momento que los Gabaonitas hacen alianza con el pueblo de Dios, ¿por qué no decirlo con Dios mismo? Ahora se van a ver en problemas. Sus propios vecinos se le van a ir contra él. ¿No pasa lo mismo en el cristianismo? Que cuando nosotros andamos sin Dios, a veces pareciera que las cosas, entre comillas, van bien en el sentido de comunión con familiares, amistades, ¿no? Pero en el momento que tú le entregas tu vida a Dios, incluso de nuestros propios vecinos, y cuando digo vecino me refiero a personas cercanas, amigos o familiares, incluso van a decir, este ya, y como que de pronto van a comenzar a incomodar, ¿no? Y el enemigo es así. Mientras estemos sin Dios, el enemigo está cruzado de brazos diciendo, qué bien, está sin Dios. Pero en el momento que comenzamos a buscar de Dios, el enemigo va a rebuznar, ¿no? Y va a decir, este ya hizo alianza con Dios y va a comenzar a molestar. Y eso es lo que está sucediendo con este pueblo. Los gabaonitas, mientras estaban sin alianza con Israel, todo marchaba bien. Pero ahora que han hecho alianza con Israel, se levantan 5 reinos y comienzan a atacarlo. Dice el verso 5, segunda parte, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Por qué? Porque habían hecho alianza con Israel. Pero Gabaón ahora son siervos delante del pueblo de Israel, ¿no? Eso nos dijo el capítulo anterior, ¿no? Parte de esta alianza era de que ellos iban a ser siervos del pueblo de Israel, ¿no? Iban a servir de alguna manera a Israel. El temor a Gabaón los llevó a rendirse y a someterse en servicio ante el pueblo de Dios, mientras que el temor al otro rey de Jerusalén lo está llevando a pelear contra Dios o a pelear contra este pueblo que ya está sometido a Dios, ¿no? Entonces, vemos cómo es que el temor lo podemos encaminar de 2 maneras, ¿no? Hay gente, hay personas que dices, le tengo tanto miedo a Dios que por eso no voy a la iglesia. Le tengo tanto miedo a Dios que por eso no me meto al cristianismo. Le tengo tanto miedo a Dios que por eso como que respetan las cosas de Dios y de lejitos nada más. Ese miedo no está buscando Dios o ese temor no está buscando Dios. Dios quiere que le tengamos temor en el sentido de que nos acerquemos a Él, que nos sometamos a Él, que lo honremos a Él, ¿no? Entonces, ¿me dejo entender? Entonces, hay dos formas de reaccionar en temor a Dios. Uno, el temor que nos acerca a Dios y decir, prefiero estar del lado de Dios que estar en contra de Dios. Alguien trataba de explicar este hecho del temor a Dios de esta manera. Decía, es como que de pronto eh, bueno, aquí en Perú he visto solamente el tren de carga, ¿no? Pero no sé si has visto en películas
esos trenes antiguos que llevaban gente, ¿no? Y suena, ¿no? De tal manera fuerte, ¿no? Cuando se acerca el mismo sonido del tren y también, ¿cómo se llama? La bocina, ¿no? Del tren suena, ¿no? Y eso da miedo al que está de pronto fuera del tren y cerca a la vía y causa cierto temor. Causa un temor que hace que nos alejemos de la vía, ¿no es cierto? Pero el que está dentro del tren, de ese mismo tren, de ese mismo ferrocarril, dentro, está en los vagones de ese tren, no tiene temor. ¿Me dejo entender? No hay ningún temor porque tú estás yendo juntamente con el tren, ¿no? De la misma manera debe ser nuestra comunión con Dios. Mientras tú estés en el Señor, tu temor va a ser de confianza, decir, estoy con Dios. Pero si estás fuera de Dios, tu temor va a hacer que te alejes de Dios. Decir, no, yo respeto la cosa de Dios, por eso no me meto en el tema de iglesia, de orar, eso. Así reacciona la gente. Pregunto, aquí vemos dos pueblos. Gabaón, su temor los ha llevado a estar en alianza con Dios. El otro cinco reinos, su temor los está llevando a pelear, a ir a batalla contra Gabaón y en futuro contra el mismo pueblo de Israel, ¿no? Entonces, así que, hermanos, si tú tienes temor de Dios, ríndete ante el Señor y métete en Cristo. Dice, tienes que estar en Cristo. Esa es la mejor evidencia de que temes a Dios y prefieres estar del lado de Dios que estar al otro lado de Dios o en contra de Dios. Verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, entonces una vez que los gabaonitas se sienten atacados, piden ayuda. Mira, dice, enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces, estos gabaonitas, ya que están en una alianza con el pueblo de Israel, saben sacarle provecho a esa alianza. ¿Y qué es lo que hacen? Acuden y piden ayuda a Josué y a todo el pueblo de Israel, ¿no? No lucharon en sus fuerzas porque también ellos eran, nos ha dicho el verso 2 que eran una gran ciudad, ¿no? Mayor que la de Jai, ¿no? No, prefieren acudir a pedir ayuda, ¿no? Qué difícil es para el ser humano muchas veces pedir ayuda, contar sus necesidades. Es difícil, ¿no? Más cuando quizás albergamos orgullo, ¿no? Es difícil abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca y decir, necesito ayuda. A veces queremos resolver asuntos en nuestras fuerzas y nos metemos en problemas. Y agravamos el dolor, alargamos la frustración, ¿no? Pero debemos de aprender entonces de estos gabonitas que no se hicieron problemas de acudir y pedir ayuda. De la misma manera, hermanos, si tú ya estás en comunión con Dios y ya estás en un pacto con el Señor, en el nuevo pacto de gracia, ante una necesidad, no dudes en levantar una oración de petición a Dios, no dudes en rendirle tu vida a Dios y decirle, Señor, ayúdame en este asunto. ¿Qué puede evitar de que te doblegues ante el Señor? El orgullo, la vergüenza, la autosuficiencia. Podría de pronto decirnos, no es necesario acudir a Dios. Hazlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no abrir nuestro corazón? Y si quieres algo más concreto, cuéntale a un hermano, a alguien en la fe, para que pueda orar por ti o quizás por ahí pueda haber una manera de ayudarte. Pero si nosotros callamos, entonces de alguna manera estamos mostrando de que, Señor, yo lo puedo resolver. O a veces nos autoengañamos, yo mi Dios nada más, yo y mi Dios, y no somos capaces y no entendemos que Dios tiene un cuerpo y tiene miembros ese cuerpo. Y los miembros de ese cuerpo son mis hermanos en Cristo. Y a veces no queremos ser partícipes. Y prolongamos nuestra frustración, nuestro sufrimiento, pero estos hombres, los gabaonitas, nos están mostrando entonces cómo es que ante la situación acudieron por ayuda a Dios. A Dios, pero en primera instancia a Josué y al pueblo. Pero lógicamente ellos sabían que ellos tenían el favor de quién? De Dios, ¿no? Dice, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces, ahora,
Si tú recuerdas un poco, al principio como que parte del pacto era que el pueblo de Israel no los ataque, ¿no es cierto? Sino que les perdone y de alguna manera sean siervos. No tanto era parte del pacto que el pueblo de Israel los defienda. ¿Me dejo entender? Cuando nosotros venimos a Cristo y hacemos alianza con el Señor, entramos en una comunión con Cristo, como que la primera idea al principio es como que nos perdone ¿de qué? De nuestros pecados, ¿no? Y que no seamos juzgados, porque si creemos que ya hemos sido juzgados en Cristo, ¿no? Y que al inicio de nuestra comunión en relación con Dios, nos es suficiente con que se nos perdone nuestro pecado, ¿no? ¿Me dejo entender? Pero luego esa confianza, esa comunión, esa relación con Dios nos lleva a un siguiente paso a entender que Jesús no solamente quiere perdonar mis pecados, sino quiere bendecirte. De tal manera que hoy en día no solamente es perdona mis pecados, sino muchas veces, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Señor, necesito tal situación estoy pasando. Entonces, vemos que la comunión que tenemos con el Señor no solamente ya es de que no nos mande su castigo y que nos perdone, sino que es de que, Señor, yo sé que en ti soy bendecido. Algo así está sucediendo con este pueblo, ¿no? Están entendiendo que no solamente ya no los van a atacar, sino que incluso los pueden defender, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. Mira lo que dice el verso 7, ¿no? Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Josué, de alguna manera, como hombre de Dios, más allá de lo que había sucedido, si esa alianza venía de parte de Dios o no venía de parte de Dios, ya habían hecho alianza. Más allá de que consultaron o no consultaron a Dios, ese episodio ya pasó. Pero ahora Josué tiene que hacerse responsable de la alianza que ha hecho y tiene que honrar esa alianza o esa promesa o ese pacto que ha hecho con este pueblo. Como como pueblo de Dios y como representante de Dios en ese momento, Josué tiene que honrar su palabra y Dios lo va a animar a hacer eso. Más allá del error que ha cometido, él tiene que honrar su palabra, ¿no? Nosotros de la misma manera, ¿no? Debemos aprender a honrar nuestra palabra como cristianos, ¿no? Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿no? No podemos echarle para atrás, ¿no? Verso 8. Y Jehová dijo a Josué, más allá de que Dios le diga, no vayas, ¿no? Dios también está honrando el pacto que ha hecho su pueblo. Metió la pata, pero tiene que honrar el pacto que ha hecho su pueblo. Dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Quiénes eran esos ellos? Cinco reinos. Cinco reinos. El de Jerusalén y los otros cuatro aliados. Y Dios le está volviendo a animar a Josué como ya lo ha hecho en los primeros capítulos, ¿no? No tengas miedo, no temas, ¿no? Porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es, yo voy a luchar, yo voy a pelear la batalla, así como las victorias de Jericó, en el que el pueblo de Israel literal no hizo nada. Solamente hizo lo que hizo Israel para vencer a Jericó es dar vueltas, ¿no? Dar vueltas y dar vueltas. Se derribaron los muros, entraron de frente, les entregó literalmente en sus manos. La batalla, la victoria fue del Señor. Israel está inmerso en esa victoria, pero la victoria finalmente la dio Dios. Contra Jai igual, cuando ellos fueron en sus fuerzas, salieron derrotados. Cuando luego van bajo las indicaciones de Dios, salieron victoriosos. Ahora, de la misma manera, ante estos cinco reinos, Dios le está diciendo, tranquilo, como que estaba dentro de los planes del Señor, incluso, es más, van a matar cinco pájaros en un solo tiro, por así decirlo, ¿me entiendes? Porque igual iban a luchar con esos pueblos en algún momento, no es que ellos tienen que poblar toda la tierra prometida, en algún momento iban a luchar con cada uno de esos reinos, pero ahora los van a tener a los cinco en un solo tiro o en una sola batalla. Verso 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llevó dice, mira, aquí vas a ver la intervención de Dios a partir del verso 10 y 11. Básicamente el que hace la batalla es Dios, el que da la victoria es Dios.
Y presta atención en ciertas palabras que voy a puntualizar. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. ¿A quién? A los pueblos enemigos. Los llenó de consternación, es como que de confusión, de temor, de miedo, ¿no? No sabían de dónde salieron estos, ¿no? Porque ellos estaban pensando, estaban peleando contra los Gabaonitas. Y de pronto hace su aparición Josué y todo el ejército de Israel. Entonces Jehová dice, llena de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. No solamente los va a llenar de consternación, sino los va a herir. Y los siguió por el camino que sube a Beet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Es interesante esto. Dice, Dios lo hizo, sí, lo hizo a través de su pueblo, lo hizo a través de Israel, a través de su ejército. Hirió de mortandad, los atemorizó, les llenó de consternación, los siguió por todo el camino. Es Dios prácticamente peleando, haciendo uso, lógicamente, usando a su pueblo, pero es Dios el que finalmente está peleando esa batalla, ¿no? Verso 11. Aquí sí vamos a ver algo ya, vamos a ver, sobrenatural, ¿no? Ya no tanto usando el ejército, sino usando algo sobrenatural, fuera de una batalla, ¿no? Vamos a entenderlo así. Usando una arma que normalmente no se usaba. Mira, mientras iban huyendo de los israelitas, por eso te decía que Dios está usando a su pueblo para herirlos, está usando a su pueblo para perseguirlos. A la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Es decir, Israel tuvo participación, sí, pero aclara de que más murieron o más fueron derrotados por las grandes piedras que de pronto cayeron, ¿no? Del cielo, ¿no? Dice, del cielo cayeron grandes piedras, ¿no? Entonces, en simples palabras, Dios lo hizo todo. En alguna situación de nuestra vida, con algo que estemos lidiando, ciertamente Dios nos va a usar o va a usar ciertas, vamos a entenderlo así, ¿no? Ciertas características nuestras para poder darnos la victoria, pero en su mayor parte va a ser Él. Y eso muchas veces te va a sorprender. Va a decir, el Señor usó, no sé, ¿no? Un tema económico. Oye, mira, estaba así, asá, y de pronto me salió un trabajito, pero debemos entender que no es el trabajito o el hecho que tú lo sepas hacer, sino en su mayoría es Dios el que ha puesto toda la situación a tu favor. ¿Me dejo entender? Constantemente yo a veces vivo esto así en carne propia, cuando de pronto la economía está ajustando y de pronto recibo una llamada otra, o un mensaje de WhatsApp, dice, pastor, disculpe, va a estar en su casa para que me pueda medir la vista y hacer, fabricar unos lentes. Haría mal yo en decir, mira, yo sé medir, mira, yo sé vender lentes y por eso es que estoy saliendo de esa situación difícil. No, 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 no. Dios ha usado alguito, pero en realidad el que ha hecho todo es Dios, porque Él es el que prácticamente ha puesto todo en bandeja. ¿Me dejo entender? Porque quizás yo me la podría pasar publicitando y haciendo en mis fuerzas, voy a terminar frustrado. Pero finalmente ahí donde yo identifico, digo, no, es Dios que usa ciertas características nuestras, usa ciertos aprendizajes que tengamos, sí. Nos hace partícipe también, pero en su gran mayoría Él es el que da la victoria. Y eso vemos aquí en esta batalla. Dice, murió más gente por las piedras que cayeron del cielo que por los que mataron los hijos de Israel, ¿no? Entonces, ah, ¿cuánta razón tiene cuando Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Finalmente Dios está dando victoria a este pueblo, está dando una victoria, vuelvo a repetir, están derrotando a 5 reinos en una sola batalla. Se están ahorrando tiempo, ¿no? Y nos están ahorrando capítulos y versículos quizás, y por eso que el libro de Josué tiene 24 capítulos, ¿no? Probablemente si no se daba esta batalla hubiéramos tenido unos cuantos capítulos más.
Pero bueno, Dios en su soberanía hizo que derrotó a estos 5 reyes en una sola batalla, ¿no? Pero nos va a decir ahora algo peculiar del verso 12 al 14. No es que esto suceda después, sino esto sucedió durante esa batalla para que pueda darse esa gran victoria. Se requería un poquito más de tiempo porque era numeroso esos 5 reinos, ¿no? Tú sabrás, ¿no? Que pelear contra un reino te puede demorar 8 horas, por así decirlo, ¿no? Por darle un valor. Pero pelear contra 5 reinos me va a demorar un poco más, ¿no? Entonces, no tanto ellos necesitan más recursos, más hombres, más lluvia de piedras. Lo que necesitaba el pueblo de Israel era un poco más de tiempo. Y Dios va a hacer una obra milagrosa, una obra sobrenatural para que el tiempo se alargue. A estos 3 pasajes o estos 3 versículos se le conoce como el día largo de Josué. Y tú no sé si en algún momento ya lo has leído, pero el día de hoy, o quizás lo leas el día de hoy por primera vez. Mira de qué trata el día largo de Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Es decir, durante esta batalla, Josué habló a Dios, ¿sí? Entonces es como recapitular un poco, ¿no? Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. ¿Dónde fue la batalla? En Gabaón, ¿no? Donde estaban los gabaonitas, ¿no? Y tu luna en el valle de Ay- a ver, disculpe, acá no lo noto muy bien. Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente que hubo vengado de sus enemigos. Es decir, alargó el día. Normalmente el sol está, vamos a entenderlo así, ¿no? Sabemos que en realidad el que está en movimiento es la Tierra, pero nosotros que estamos dentro de la Tierra, pareciera que el sol es el que se está moviendo, ¿no? Aparece y luego va, se pone en mediodía y va y luego se oculta, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, para nosotros que estamos dentro del planeta Tierra, el Sol se está moviendo, lógicamente. Si uno lo ve fuera del planeta, nos damos cuenta que el planeta es el que está rotando para que y el Sol está fijo, ¿no? Entonces, básicamente, pero en el lenguaje común del pueblo es de que el sol se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando dice sol detente, en otras palabras, lo que está sucediendo es que el planeta es el que se va a detener y el día va a quedar fijo ahí por unas horas más. Y mira lo que dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Tenía un propósito esta prolongación del tiempo y llegó a ocurrir. Fue una petición que hace Josué a Dios, ¿no? Dice Josué, habla con Jehová y le dice, ¿no? Sol detente en Gabaón y tú y luna en el valle de Ajalón, ¿no? Entonces, es algo que Josué pide a Dios y llega a suceder, ¿no? Es un milagro sobrenatural, definitivamente. No hay cómo explicarlo. Ha habido muchas formas de querer explicar este pasaje, pero yo me quiero ceñir al texto. Si el texto dice que sucedió, para mí, sucedió. Así como vemos muchos otros milagros en el tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con los milagros de Jesús, cómo es que Él le habla a la tormenta y la tormenta cesa, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que darle tantas vueltas y decir cómo fue posible y todo lo demás? Yo le creo a lo que está diciendo el relato, ¿no? Sucedió esto. Dice, mira, el verso 13, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. El libro de Jacer era un libro paralelo que no es considerado dentro del Antiguo Testamento, pero un libro, vamos a entenderlo así, como poético, donde se exaltaba las obras de Dios, ¿ya? Entonces, y se hace la pregunta incluso, ¿acaso este evento no está considerado en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Es decir, aproximadamente se detuvo un día entero. Ese día para el pueblo de Israel fue prolongado, pero tenía una razón, ¿no? No era un show, tenía una razón para que terminen de qué? Su victoria ante estos 5 reinos, ¿no? Entonces se prolongó el tiempo para que puedan terminar la batalla y la victoria ante estos 5 reinos. Verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él.
habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Nos muestra de que esto fue una petición de un hombre llamado Josué. Dios atendió a este llamado porque Dios mismo también estaba peleando por Israel, porque Dios mismo también estaba interesado en la victoria de Israel frente a estos cinco reinos, ¿no? Entonces, todo esto sucedió porque el pueblo estaba en batalla, ¿no? Y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios ha sido glorificado con este milagro. El pueblo está obedeciendo a Dios y está peleando la batalla. Para la obra que Dios está haciendo de dar victoria a su pueblo, no debe haber obstáculos y Él mismo se encarga de prolongar el tiempo. Y finalmente vemos cómo es que el pueblo triunfa, ¿no? Mira lo que dice el verso 15 y acaba con una victoria contundente, dice. Y Josué y todo Israel con él. Es interesante porque cuando dice y todo Israel con él es de que ni un hombre de guerra de Israel murió. Volvió al campamento en Gilgal. Fue una victoria contundente. Pregunto, Israel, no, Gabaón solo, ¿hubiese podido derrotar estos cinco reinos? No. Ya, Gabaón y Israel sin Dios hubiesen podido derrotar estos cinco reinos? No. Israel solo, sin Dios, tampoco a estos cinco reinos. Pero con Dios, todo esto fue posible. No es que tuvieron la ayuda de Dios, no, Dios lo hizo todo prácticamente. Prolongó incluso el día, llovió rocas. Entonces dices, wow, es como para que no cabe duda en estos cinco reinos y digan, es que nos descuidamos, es que usaron una mejor estrategia. No, esto para el pueblo israelí y para los gabaonitas está sirviendo de testimonio para ellos y para sus hijos, cómo es que Dios pelea la batalla y cómo es que Dios da la victoria, cómo es que Dios cumple su promesa, cómo es que Dios vela por su pueblo. De la misma manera, Dios obra también en nuestras vidas y muchas veces nos va a mostrar cosas así sobrenaturales en el sentido personal de que tú vas a experimentar y decir definitivamente Dios es el que está metido en medio de este asunto. Pero necesitamos que rendirle nuestra vida a Dios. Algo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Algo que para nosotros quizás ya no tiene solución, la última palabra la tiene Dios. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? No es alejarnos de Dios, mucho menos ir en contra de Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar de Dios, abrir nuestro corazón a Dios, dejarnos ayudar por Dios, dejarnos guiar por Dios, y Él finalmente nos dará la victoria en la medida que nosotros confiemos y depositemos toda nuestra confianza y esperanza en el Señor, ¿no? Entonces, vamos a orar para terminar este tiempo y luego podemos pasar a un pequeño tiempo de preguntas o acotaciones. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque nos muestras a través de esta historia, Señor, cuán poderoso eres tú y cómo es que tú finalmente diste la victoria a tu pueblo, Señor. Pero también nos muestras cómo es que tu pueblo tenía que obedecerte y confiar en ti, Señor. Cómo es que Josué y el pueblo de Israel honraron el pacto que hicieron, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a ser consecuentes con lo que decimos o nos proponemos hacer, Señor. Y en medio de ese proceso, ayúdanos a acudir a ti por ayuda, Señor, a confiar y entender que finalmente eres tú el que nos da la victoria, Señor. No permitas que luchemos solos nuestras batallas, Señor, porque nos vamos a frustrar y vamos a terminar quizás haciendo alianzas con el enemigo antes de hacer alianzas contigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Amén.